Poderoso, poderoso, capítulo 11, verso del 6 al 10. Mi alma adora al que vive, poderoso Dios. Hay poder en Jesús. Recuerdo el domingo pasado que dije que no iba a predicar, pero resulta que Dios quería que predicara hoy. Mi alma adora al que vive. Aleluya. Poderoso es Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que no es lo que yo diga, es lo que el Señor diga. Mi alma adora al que vive. Oh, poderoso. Job capítulo 11, y vamos a considerar del verso 6 al 10. Cuando lo tengan dicen amén. Gloria al nombre de Jesús. Poderoso, poderoso Jehová de gloria. Amén. 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 Eso es, con ánimo. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Job capítulo 11, del verso 6 al 10. Y la palabra se va a leer en el nombre de los tres grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que la riqueza. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te doy gracias, Dios mío, por esta palabra que tú has desatado en este pueblo en esta tarde. Mira, Dios mío, Padre Santo, siervo inútil soy, porque solamente hago lo que tú me mandas, Dios mío. Oh Dios mío, gracias porque me ha dado la oportunidad de venir como sembrador de tu palabra, Dios amado. Yo te pido, Jehová, que no me quites, sino que me uses, que pases carbón encendido por mis labios. Dios mío, que sea tu boca la que esté en mi boca, Dios amado. Que ninguna palabra hiriente salga de mi boca a este pueblo, Dios mío, sino que sea tu palabra, Dios amado, que llegue a lo más profundo del corazón de este pueblo, Dios amado, que llegue a lo más profundo de su espíritu, Dios mío, de su alma, Dios amado. Te pedimos, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús, que te glorifique, que nosotros nos encargaremos de darte la gloria, Dios mío, y que al final de este mensaje este pueblo sea edificado, nuestros amigos convertidos y tú glorificado. Amén, amén. Se pueden sentar. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y voy a estar predicando bajo el tema declarando el secreto de Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y por qué vamos a declarar el secreto de Dios? Porque cuando Dios me dijo que me iba a revelar, gloria al nombre de Jesús, ayer, aún en la noche, cuando llego aquí, mi alma adora al que vive, y estoy ahí arrodillado orando en la silla, gloria al nombre de Jesús. Me llama mucho la atención porque fue algo que se lo conté a Carmen, hoy se lo conté a su rey, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque cuando estoy ahí arrodillado y empiezo a orar a Dios, tenía necesidad de una palabra, mi alma adora al que vive. Porque yo sea pastor no es que ya todo está completado, gloria al nombre de Jesús. Ahora donde muchas veces malas responsabilidades comienzan, gloria al nombre de Jesús. Yo como ser humano entiendo, mi alma adora al que vive, que yo sin Dios no puedo hacer nada. Y eso me comenzaba a mí impactar mientras yo oraba al Señor. Yo le decía, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Dios mío, gracias por tu bondad, gracias porque tú has sido bueno. Y le dije, Señor, enséñame a pastorear, ayúdame cómo llevar este rebaño, Dios mío, porque yo entiendo que esto no es cuestión de hombre, sino que esto es cuestión tuya, mi alma adora al que vive. Y cuando comenzaba a pedirle perdón al Señor y empezaba a hablar con el Señor y a darle gracias por su misericordia, le dije, Señor, dame una palabra porque yo necesito que tú me dejes una palabra a mi vida, mi alma adora al que vive, porque muchas veces nosotros damos palabras para todo el mundo, pero también a veces hay ocasiones donde nosotros necesitamos una palabra. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Puede ser una palabra de aliento, puede ser una palabra de corrección, puede ser una palabra, cualquier tipo de palabra, siempre y cuando provenga del Señor, mi alma adora al que vive. Y me llamaba mucho la atención porque cuando verdaderamente me paré en el capítulo 11 de Job, mi alma adora al que vive, pero me paré en el verso 6, me impactó mucho porque dice, y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que la riqueza. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos
de lo que tu iniquidad merece. Vive Dios, aleluya. Y eso a mí me impactó mucho, mi alma adora al que vive. ¿Sabes por qué? Porque hubo un momento dado donde yo estaba en una iglesia y Dios, cuando yo pasé al frente, Dios me dijo: así te dice Jehová que mucho te he perdonado. Y me impactó mucho esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que me está hablando, que nunca me olvide de dónde Él me sacó. Y mucha gente tiene una costumbre de decir que nosotros no podemos recordar todo el tiempo el pasado, pero muchas veces tendemos a no trazar las cosas como verdaderamente tiene que ser. Nosotros nunca nos podemos olvidar del lago cenagoso donde Dios nos sacó, del lodo donde nosotros estábamos estancados, donde el día que menos pensábamos que íbamos a salir, vimos una mano que se estrechó, una voz que nos decía: mira, estoy aquí para levantarte, para hacer algo diferente contigo, mi hermano el que vive. Y todo esto me comenzaba a impactar, porque cuando esta palabra del Señor comenzó, oh gloria al nombre de Jesús, a penetrar mi vida, a partir mi alma, gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si Charlie se dio de cuenta, pero cuando Charlie estaba ahí, que de momento me saludó, yo estaba llorando, mi alma adora al que vive. Y cuando fui a saludarlo, aún mi rostro todavía estaban brotando lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque yo creo, gloria al nombre de Jesús, que el pueblo, antes del ministerio, antes de todas las cosas que tú puedas alcanzar, mi alma adora al que vive, es necesario que tú entiendas, oh gloria al nombre de Jesús, que tu iniquidad merecía más y Dios ha tenido misericordia de ti, mi alma adora al que vive. Y ese es el secreto que yo le vengo a declarar al pueblo en esta tarde, que tú tienes que hacer un examen de conciencia. Tú tienes que entender, mi alma adora al que vive, no es lo que tú prediques, no es lo que tú digas, no es lo que tú hagas, sino que tu primer paso en el fundamento con Dios sea que tú verdaderamente entiendas que tu pecado tenía que pagar una consecuencia, mi alma adora al que vive, que tu pecado merecía un castigo grande, mi alma adora al que vive, pero Dios decidió por su misericordia quitarte ese castigo. Santo eres Jesús. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Y me impactaba mucho esta palabra y la voy a volver a leer. Dice: y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que la riqueza. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y me impactó mucho, por eso le puse este tema: declarando el secreto de Dios. Por eso dice la palabra, gloria al nombre poderoso de Jesús, mi alma adora al que vive, que hay un secreto de Dios donde tú tienes que verdaderamente buscarlo, mi alma adora al que vive. Poderoso Dios, aleluya, mi alma te bendice, Espíritu Santo. Gloria, gloria al nombre poderoso de Jesús. Por eso conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Yo vengo a testificarle algo a usted. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces he testificado de dónde Dios me sacó del satanismo. Mi alma adora a Dios. Pero hay algo que yo quiero testificarle a usted, que era cuando yo estaba en el bajo mundo. Cuando yo andaba por ahí a lo loco, mi alma adora al que vive. Y de esas cosas es que Dios me está hablando, mi alma adora al que vive. Y Dios me dejaba sentir de que tenía que testificarle al pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Vive Dios. Mi alma adora al que vive. Son dos testimonios muy profundos. Mi alma adora al que vive. Muchas veces he querido poder englobarlo todo, pero no he podido. Se me hace difícil porque es mucho lo que he tenido que vivir. Mi alma adora a Dios. Pero sí recuerdo, mi alma adora al que vive, que crecía en un hogar, mi alma adora a Dios, en un hogar donde se practicaban todas estas cosas. Pero yo no sabía que era lo que estaba predestinado para mi vida, mi alma adora al que vive. Pero cuando comenzaba yo a crecer en mi corta edad, mi alma adora el nombre de Jesús, comenzaba yo, mi alma adora al que vive, a ir a casa de una persona donde estábamos alzando pesa, mi alma adora al que vive. Aleluya. Y se acerca un hombre blanco, mi alma adora al que vive, de ojos verdes. Mi alma adora a Dios. Y aquel hombre, mi alma adora al que vive, también llegaba ya a alzar pesa, mi alma adora al que vive. Pero me llama mucho la atención porque me recuerdo que a ese otro amigo mío yo le había cogido unas pastillas, mi alma adora a Dios, y se las había cogido fiar. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando se las cogí fiar, le había dado $40 y le debía uno, mi alma adora a Dios.
Y ese dólar que yo le debía, yo fui esa tarde a ir a llevárselo, mi alma adora al que vive. Y cuando yo fui le dije, Willy, aquí vengo a traerte el peso que te debo. Y cuando aquel hombre escuchó que yo fui a pagar un peso, aquel hombre se fijó y dijo, ¿sabes una cosa? El que paga un peso paga 1.000.000. Yo no sabía que aquel hombre era el que estaba controlando aquí los puntos de droga. Yo no sabía que aquel hombre era, oh gloria al nombre poderoso de Jesús, que estaba llevando las almas a la perdición, mi alma adora al que vive. Y yo siento un joven, mi alma adora al que vive sin vicio, mi alma adora a Dios, pero sí había crecido en un hogar rebelde, mi alma adora al que vive. Me habían enseñado que si tú cogías prestado, que tú tenías que pagar, me habían enseñado, mi alma adora al que vive, que el que pagaba $1 pagaba 1.000.000, mi alma adora al que vive. Y me llama mucho la atención porque cuando aquel hombre ve que yo pago ese dólar, mi alma adora al que vive, inmediatamente puso la mirada en mí, se comenzó a interesar. Y cuando yo miro la espalda y me voy andando, mi alma adora a Dios, viene Willy y me dice, Francisco, párate. Y cuando yo me paro, me dice, mi cuñado se fijó en ti. Y yo le digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y ahí él comenzó a hablarme, a decirme, lo que pasa es que él quiere que tú vendas droga para él, mi alma adora al que vive. Y yo le dije, yo puedo vivir sin hacerlo, mi alma adora al que vive. Y dije, no, yo no necesito eso. Pero se siguió infiltrando este hombre en mi vida personal, mi alma adora al que vive, y tratar yo en el nombre poderoso de Jesús de sonsacarme para que yo comenzara a vender droga hasta que me paga el mes de gimnasio, gloria al nombre de Jesús. Comienzo a echar pesas con él, mi alma adora al que vive. Pero llegó un momento dado donde yo no tenía dinero para pagar el gimnasio. Cuando me miré en un espejo, como le dije anteriormente, comenzaba a mirar lo que había por fuera, mi alma adora a Dios, y decidí que para pagar el mes del gimnasio yo tenía que entrar, yo en el nombre de Jesús, a comenzar a vender droga. Mi alma adora al que vive. Él nunca me dijo, gloria al nombre de Jesús, sí me dijo lo que me iba a ganar, pero nunca me dijo, mi alma adora al que vive, lo que me iba a pasar cuando me cogieran, el proceso que tenía que pasar en la calle, mi alma adora al que vive. Él nunca me dijo a mí que aunque yo fuera un muchacho bueno, que tenía que comportarme de mala manera, porque en la calle había truqueros, en la calle había gente endemoniada, en la calle había gente atada, y que yo tenía que implantar un respeto, mi alma adora al que vive. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y cuando comenzaba yo a entrar en aquel punto de droga y comenzaba a vender droga, mi alma adora al que vive. Yo era una persona que aún en esa edad, mi alma adora a Dios. Cuando estaba en la escuela, mi padre lo que me daban era más que 50 centavos, gloria al nombre de Jesús. Y yo siempre estaba sin dinero encima. Y al ver que en los primeros momentos comenzaba a ganarme dinero de droga, mi alma adora al que vive, yo decía, wow, esto es lo que está bueno aquí. Mi alma adora al que vive. Comenzaba a llegar a la escuela con mis bolsillos llenos de dinero, mi alma adora al que vive. Pero como todavía en mí había un corazón profundo, mi alma adora al que vive, que me gustaba ayudar, yo miraba a los demás y yo decía, wow, yo necesito ayudar a los demás, pero yo no sabía lo que estaba pasando en mi vida, mi alma adora al que vive. Santo eres Jesús. Y me llama mucho la atención porque continuó creciendo en esta vida. En un momento dado me profundicé tanto en la droga, donde comenzaba a hacer unas ventas grandes de droga de $7,000 en cuestión de 6 horas, de 7 horas, vendiendo, gloria al nombre de Jesús, donde en un punto de droga vendíamos 1,5 kilos semanal en Dime, mi alma adora al que vive, vendiendo, eso era como un McDonald's, la gente entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían, gloria al nombre poderoso de Jesús. Vive mi Dios, aleluya. Habíamos un grupo, mi alma adora al que vive, que habíamos como unos 8. Mi alma adora al que vive, que nos habíamos separado para continuar bregando en este punto de droga. Pero lo que estaba pasando era, mi alma adora al que vive, que comenzaba la policía a tirarse, y cada vez que la policía se tiraba, pues arrestaba a alguien, mi alma adora al que vive. Y llegó un momento donde faltaba yo, mi alma adora a Dios, y la policía trataba de arrestarme y no podía conseguirme. La policía se tiraba al punto y yo no estaba, mi alma adora al que vive. La policía me volteaba y no me encontraba nada, mi alma adora a Dios. La policía pegó una persecución tremenda conmigo. Se me tiraron los agentes de droga, operaciones especiales, operaciones estáticas, crímenes organizados, inteligencia criminal, mi alma adora al que vive, y ninguno podía arrestarme, mi alma adora al que vive. Vive mi Dios, aleluya. No era porque Francisco era inteligente, era que la misericordia de Dios estaba ahí, mi alma adora al que vive. Pero llegó un momento donde yo pude entender donde en la calle no hay amigos, mi alma adora al que vive. En la calle siempre hay uno que se levanta como Judas, mi alma adora a Dios, gloria al nombre de
Jesús, que de frente te dice, mira, yo estoy contigo, yo voy a sacar la cara por ti, yo te voy a ayudar, pero a la hora de la verdad, mi alma adora al que vive, son los primeros que arrancan a coger y te dan la espalda. Y aquel hombre, mi alma adora al que vive, grande Dios Obed, la cual yo decidí vender para él, mi alma adora al que vive. Yo comencé a cogerle un cariño a aquel hombre como un hermano, mi alma adora a Dios. Y comenzaba, y cuando él tenía revoluciones, yo era el primero que sacaba las pistolas para afuera. Yo era el primero que sacaba un machete para afuera y se lo decía, vamos a picarnos aquí. Mi alma adora al que vive, pero a este hombre no lo tocan, mi alma adora a Dios. Comenzaba a arriesgar mi vida por él, gloria al nombre poderoso de Jesús, sin entender que aquel hombre era el que un día en el futuro me iba a tender una trampa, que me iba a vender, mi alma adora a Dios. Vive Dios. Y llegó un momento dado, gloria al nombre de Jesús, donde los arrestaron a todos, mi alma adora a Dios, y faltaba yo. Y mi nombre de Cádiz, todo el mundo me había puesto Frisco, me conocían por Frisco, mi alma adora al que vive. Y todo el mundo decía, falta Frisco, mi alma adora a Dios. Y resultó un día que el tanto que falta Frisco fue que un día cuando pillaron a ese hombre decidió hablar, ese hombre decidió llevarme los agentes a mi casa, decidió venderme por dinero. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y cuando este hombre, mi alma adora al que vive, lleva a toda la gente a mi casa, yo sin entender, él me dijo simplemente que eran amigos. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y cuando yo fui y le di la droga a esa gente, mi alma adora al que vive, pasó un tiempo donde se me tiran en mi casa acabando de cumplir los 18 años. Gloria al nombre de Jesús, y me arrestan. Cuando me arrestan, ya yo tenía un caso en las costillas de 60 años de prisión. Mi alma adora al que vive, donde ninguno de los que estaban allí, mi alma adora a Dios, podían sacar de lo que tenían para ayudarme a pagar abogado. Mi alma adora al que vive. Al contrario, el que me vendió llegó y me dijo, tienes el otro dinero de la droga que lo necesito. Mi alma adora al que vive. Vive Dios, aleluya. Y me impactaba porque yo decía, él sabe por la situación que yo estoy pasando, cómo se atreve a venir a cobrarme este dinero ahora que es cuando más yo necesito. Mi alma adora al que vive, pero a él no le importaba nada, porque esa gente vive sin amor, vive sin esperanza, vive sin fe, solamente es el amor al dinero. Gloria al nombre de Jesús. Vive mi Dios, aleluya. Y mientras seguía pasando esta vida, mi hermano, al que vive una persecución terrible, se les vira el carro, gloria al nombre de Jesús, cogen una muchacha que estaba viviendo en ese momento conmigo, que era una menor de edad, me meten un caso de menores también, 3 ventas de agentes, oh gloria al nombre de Jesús, cogen 6 clientes también con la droga encima, mi hermano, al que vive, me hacen una emboscada, me tapan las 3 esquinas, donde estaban las cajeteras de mi casa, comienzan a subirse los agentes por el monte, comienzan a bajar de los palos, mi hermano, al que vive, hasta que llegó el momento que me detienen. Vive Dios. Cuando me detienen, lo primero que hicieron fue, sin preguntarme nada, me pusieron las esposas. Yo no sabía lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando, que detrás de todas estas cosas, mi alma adora al que vive, había alguien en quien yo había confiado y me había vendido. Mi alma adora al que vive. Y así muchas veces pasa en el pueblo de Dios. Y usted tiene que tener mucho cuidado, mi alma adora al que vive. Porque los que están en el mundo, que están muertos, pues están muertos. Pero los que están en el pueblo de Dios, que Dios te ha dado vida en abundancia, ten mucho cuidado por tú vender a algún hermano por alguna posición. Oh, mi alma adora al que vive, me traicionando. Porque déjame decirte algo, que cuando tú haces estas cosas, tú tienes que entender que el cuerpo de ese hermano es templo del Espíritu Santo, y tú estás contendiendo contra el templo del Espíritu Santo. Santo eres Jesús. Oh, mi alma adora al que vive. Vive Dios. Cuando me llevan a la corte, el juez me estaba ofreciendo 60 años de prisión, que se va a la prueba que lo voy a ingresar. El juez loco por ingresarme, yo con un temor bien grande. Gloria al nombre de Jesús. Y la que estaba al lado mío le dije, bueno, aquí no hay más nada break. Si me dan 60 tengo que cumplírselo, no me queda de otra. Pero no quiere decir que yo no estaba asustado porque yo sabía que si me daban esos 60 años, que la vida mía iba a terminar ahí. Mi alma adora al que vive. Sabía que si me ingresaban con 60 años, que no iba a volver a ver la luz. Mi alma adora al que vive. Sabía que si me daban 60 años no podía contar con mi familia. Sabía que si me daban 60 años los amigos ya no iban a estar. Sabía que si me daban 60 años la mujer que en ese momento estaba conmigo, yo sé que iba a ir a brazos de otro. Mi alma adora al que vive. Todas estas cosas pasaban por mi mente. Mi alma adora a Dios. Vive Dios. Y en un momento dado decidí, gloria al nombre de Jesús, salir al baño. Mi alma adora al que vive. Y cuando salgo al baño, oh, gloria al nombre de Jesús, yo miré para arriba y comienzo a hablar con alguien que yo no creía. Mi alma adora al que vive. Comenzaba a declarar una palabra, gloria al nombre de
Jesús. Y solamente lo que decía era: Señor, líbrame de esto, Dios. Si verdaderamente tú eres real, líbrame de esto, mi alma adora al que vive. Y en aquel momento, cuando en una cita vengo y paso, gloria al nombre poderoso de Jesús, por lo menos el juez me pudo dar solamente 6 años, mi alma adora al que vive. Vive Dios, aleluya. Y cuando logro tener los 6 años, pues yo dije: wow, verdaderamente 6 años es fácil. Pero 60 años era mi vida completa, gloria al nombre de Jesús. Vive Dios. Pero aún cuando el abogado viene me dice: Francisco, te logré conseguir los 6 años y afuera, no tienes que hacérselos adentro. Y yo dije: wow, verdaderamente que esto es algo tremendo. Yo no sé qué fue lo que pasó aquí, pero algo estaba pasando, que es más que vive. Hay poder. Cuando me dan esos 6 años afuera, comienzo en el nombre de Jesús con esta persecución, mi hermano al que vive, donde yo no podía estar en ningún lado porque los agentes me estaban chequeando. Mi hermano al que vive, a una persona que me había vendido, yo pensaba que ella iba a ser fiel, y al contrario, lo que me dijo fue esto: ahora que tú tienes que vender droga para que tú salgas de todo eso y que pagues abogado y todas estas cosas, mi hermano al que vive, el carro apiedado, sin una peseta, no tenía ni para comer, mi hermano al que vive. Vive Dios. Y yo decía: wow, este hombre con el dinero que tiene, ni siquiera puede decirme: te voy a pagar el abogado. Ni siquiera puede decirme: mira, te voy a dar un par de pesos para que comas. Mi hermano al que vive. Aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Pero llegó un momento dado, mi alma al que vive, donde yo empecé, gloria al nombre de Jesús, a desconfiar de todo el mundo. Mi alma al que vive. Entonces yo dije: ¿sabes una cosa? Como ya no puedo vender droga, mi alma al que vive, lo que yo voy a hacer ahora es que me voy a meter a sicario, mi alma al que vive. Y comenzaban los bichotes, mi alma al que vive, a llamarme y a decirme: Francisco, tienes que ir a cobrarle a estas personas. O gloria al nombre poderoso de Jesús. Y comencé a entrar en un trato con ellos, donde yo les decía: ¿sabes una cosa? Como ese dinero está perdido y tú no lo vas a buscar, yo te voy a cobrar un 50% por cada deuda. Yo en el nombre poderoso de Jesús comenzaba a hacer cosas terribles. Mi alma adora a Dios sin importarme dónde estuviera la persona, si andaba con familia o no andaba con familia, si tenía hijos o no los tenía. Mi alma adora al que vive. En un momento dado comenzaba a secuestrar a las personas, a montarlas en el carro, mi hermano al que vive, y llevármelas para mi casa. Mi madre tenía que salir huyendo, mi hermano tenía que salir huyendo, todo el mundo en mi casa tenía que salir huyendo, porque ya Francisco no reconocía a nadie. Francisco se creía dueño y señor de la casa. Francisco se creía que algún día él no iba a confrontar la verdad, mi hermano al que vive, y comenzaba a secuestrar a las personas, a llevármelos para mi casa, y después que me los llevaba para mi casa, para mí era como un juego. Ahí mismo tenía el punto de droga también, mi alma adora al que vive, y llegaban los clientes y veían que esa persona secuestrada, mi alma adora al que vive, y me decían ellos: Francisco, tú tienes que pensar, tú estás loco, tú tienes que hacer algo, mi alma adora al que vive. Y yo lo que hacía era que me daba más furia, comenzaba a meterle las balas al cañón, mi alma adora al que vive. Y un momento dado le dije: ¿sabes una cosa? Todos ustedes se van de aquí. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo haga algo con este hombre, ustedes son los primeros que me van a tirar al medio. Ustedes son los primeros que me van a choquear. Oh, mi alma adora al que vive. Comenzaba a meterme en esta vida terrible, mi alma adora a Dios. Viví la vida como si esto fuese un cuento. Cuando secuestraban a las personas, enjolaba un tabaco de marihuana, y después que lo enjolaba le decía: préndelo. Y ellos nerviosos decían: no, yo no quiero fumar. Yo decía: tú tienes que fumar, mi alma adora al que vive. Y ellos decían que no, yo decía: tú tienes que fumar. Y los obligaba a que fumaran, yo en el nombre de Jesús. Y después que ellos fumaban, yo en el nombre de Jesús, entonces yo me les quitaba, mi hermano al que vive. A mi edad de mis 17 años fue donde me empezaron a buscar para hacer el primer asesinato a mi hermano al que vive. Y cuando comenzaba yo a ir a hacer todas estas cosas, yo en el nombre poderoso de Jesús, no sé qué pasaba, que siempre había algo que se metía de por medio. Mi hermano al que vive, yo en el nombre de Jesús. En un momento dado, cuando fuimos a asesinar a un hombre, mi alma adora al que vive. Hoy en el nombre de Jesús, muchos van a decir: yo no sé por qué el pastor está hablando esto. Yo estoy hablando esto porque yo entiendo quién me rescató a mí, quién me sacó de las tinieblas a la luz. Y yo no tengo ningún temor, porque la palabra dice que según está Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron. Jesús. Y me acuerdo en aquel momento cuando fuimos a matar a aquel hombre que llevaba $16,500 de deuda, con el nombre poderoso de Jesús.
Aleluya. Comenzaron a buscarlo y a perseguirlo, y este hombre se escondía y nos robaba la vuelta y se nos hacía bien difícil buscarlo, gloria al nombre de Jesús. Y en el momento que lo tuvimos de frente estaba parado en una cámara, y cuando nos vamos a bajar, mi alma adora al que vive, viene uno y dice: mira, está parado en la cámara, gloria al nombre de Jesús, tenemos que irnos. Y no sé qué fue lo que pasó, que en ese momento entró un temor bien grande en mi vida y tuve que escapar, pero seguía por ahí rebelde, gloria al nombre de Jesús. Comenzaba a meterme en los hogares, mi alma adora al que vive, donde tenían que estar deudas de drogas, sin importarme que hubieran mujeres, que hubieran hijos, gloria al nombre de Jesús. Aún muchas veces usaban los hermanos de puente, mi alma adora al que vive, y muchos de ellos cuando se acercaban al que más mandaba decía: mira, por favor deja a mi hermano quieto, él te va a pagar, mi alma adora al que vive. Y él decía: pues no hay ningún problema. Pero como yo andaba bien rebelde, yo le decía: él no tiene ningún problema, pero yo sí tengo un problema. ¿Sabes por qué? Porque de ahí a mí me toca la mitad, mi alma adora al que vive. Y como de ahí a mí me toca la mitad, si este tipo no sale afuera, yo voy a entrar adentro, mi alma adora al que vive. Y aquel mismo, siendo su hermano, iba el que llevaba la última y le decía: por favor háblale, dile que recapacite, que no se meta en la casa. Pero yo seguía guapo, mi alma adora al que vive. Fueron muchas las veces que aún en plena calle, mi alma adora a Dios, recuerdo un suceso, mi alma adora al que vive, donde había uno que también tenía una deuda, gloria al nombre de Jesús. Y cuando voy donde la persona y le digo: mira, tú tienes una deuda, gloria al nombre de Jesús, aquel hombre me dice: mira, ya a mí ni me importa la deuda. Le dije: a mí no me importa, pero no hay ningún problema. ¿Sabes algo? Cogí, me fui para el carro, jalé por un machete, gloria al nombre poderoso de Jesús. Inmediatamente le entré a perrillazo, gloria al nombre de Jesús, y comenzaba, y la policía pasando y me salía de la escena, gloria al nombre de Jesús, botaba el machete, mi alma adora al que vive, y seguía, pero gloria al nombre de Jesús, entraba el temor, pero algo estaba pasando en mi vida, y era que no había podido ser libre, mi alma adora a Dios. Vive Dios, aleluya. Y me llama mucho la atención porque cuando me llegó el primer momento de caer preso, Te amo, Dios. cuando caía preso, gloria al nombre de Jesús, yo veía como muchos que también habían estado en aquella vida lloraban. Yo veía como muchos que también estaban en aquella vida se decían unos a otros: mira, cuando salgamos de aquí tenemos que arreglarnos, mi alma adora al que vive. Comenzaba a ver personas allá adentro que le servían a Dios, mi alma adora al que vive. Había unos muchachos, mi alma adora a Dios, que comenzaban a leer la Biblia, a buscar de Dios, mi alma adora al que vive. Y me decía: Francisco, vente con nosotros. Y yo decía: no, gloria al nombre poderoso de Jesús, ni siquiera sabía ni orar. Y en un momento dado yo le pregunté a ellos, y uno de ellos, que era un muchacho de Moca, me dice: cuando tú vayas a hablar con Dios, tú le hablas como si tú me hablases a mí, mi alma adora al que vive, para tú tener una conversación con él, gloria al nombre de Jesús. Vive Dios, aleluya. Pero comenzaba, gloria al nombre de Jesús, y salía, y era lo mismo, gloria al nombre de Jesús. Comenzaban los federales a perseguirme, mi alma adora al que vive. Comenzaban a tirar fotos en mi casa desde helicóptero, gloria al nombre de Jesús. Y muchos de los que cogieron comenzaban y los llevaban a un cuarto y le decían: ¿conoces a esta persona? ¿Conoces este lugar? Y le presentaban unas cartulinas, mi alma adora al que vive, que eran fotos ampliadas donde podían ver todas las cosas. Y muchos de ellos lo negaban, pero la persona que menos yo me imaginé, gloria al nombre de Jesús, que me iba a negar, fue la que me negaba, era la que me vendía, gloria al nombre de Jesús, era la que preparaba, gloria al nombre de Jesús, una escena. ¿Para qué? Para salir de mí, mi alma adora al que vive. Vive Dios, aleluya. Por eso me llama mucho la atención cuando Dios comenzó a hablarme por esta palabra. Pude entender tantas y tantas cosas. Que cuál podría ser el castigo mío, mi alma adora al que vive. Cuál podría ser el castigo mío de haber practicado tantas cosas, mi alma adora al que vive, sin tener ningún remordimiento, mi alma adora a Dios, sino haciendo las cosas con libertad, mi alma adora al que vive, como si el mundo fuese mío y me perteneciera. El poder de Jesús. Por eso conocerías entonces que Dios te ha castigado Gloria a Dios. menos de lo que tu iniquidad merece, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y le doy gracias al Señor porque muchas veces la gente decía: Francisco es un loco, mi alma adora al que vive. A ese no hay quien le meta mano, mi alma adora al que vive. Pero lo que está pasando es esto: que no era que yo era un loco, era que Dios me tenía escondido en su presencia. Dios me estaba guardando para cumplir el propósito, mi alma adora al que vive. Por eso, si alguno de ustedes, no importa lo que hayan hecho, mi alma adora a Dios, tienen que seguir luchando, tienen que seguir peleando la buena batalla, tienen que seguir
seguir guardando la fe. Yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que entrar en juicio con Dios, y el juicio es bien sencillo, que nosotros nos declaremos culpables ante la presencia de Cristo, mi alma adora al que vive, porque eso es lo que pasa, que muchas veces no queremos declararnos culpables ante la presencia del Señor. Pero déjame decirte algo, ante la presencia del Señor todos somos culpables. ¿Acaso no te acuerdas cuando Jesús le dijo: el que está libre de pecado que tire la primera piedra? Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Pero hoy en día el que no tira la piedra tira el peñón, mi alma adora al que vive. Y después viniendo ante la presencia de Dios, yo no he hecho nada, mi alma adora al que vive. Lo primero que le voy a declarar de parte del Señor, que para tú obtener sabiduría, primero tienes que declararte culpable. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Mi alma adora al que vive. Es tiempo de que entremos en juicio con Dios, con el nombre poderoso de Jesús, de que entendamos, mi alma adora al que vive, que no para siempre Él va a contender con el hombre. Mi alma adora al que vive. Dice la palabra: porque decaería el espíritu ante las almas que yo he creado. Gloria al nombre de Jesús. Dice Ezequiel capítulo 33 verso 11: oíste, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y me empezaba Dios a ministrar en esta palabra. Gloria al nombre poderoso de Jesús, porque Dios no quiere que el impío muera, sino que proceda al arrepentimiento. Mi alma adora al que vive. Y aún en el pueblo de Dios tenemos que entender que nosotros tenemos que arrepentirnos de cada mal acto que nosotros hagamos. Mi alma adora al que vive. Tenemos que tener esa comunicación con Dios. Mi alma adora al que vive. Tenemos que tener ese valor de poder declararnos culpables. Pero muchas veces no queremos declararnos culpables. Pues hoy Dios quiere revelar el secreto, que para tú verdaderamente ser sabio, primero tienes que humillarte. Tú tienes que entender que esto es una oportunidad que Dios te ha dado, una oportunidad que no va a volver. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Una oportunidad que si las trompetas suenan, si tú no fuiste limpio, si tú no fuiste lavado, te queda. Vive Dios. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Mi alma adora al que vive. Dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Gloria al nombre de Jesús. Va a llegar el momento donde muchos buscarán a Dios y no lo encontrarán. Mi alma adora al que vive. Va a llegar el momento que cuando el Espíritu de Dios se ha quitado, mi alma adora al que vive, lo que va a estar es el espíritu desolador, dice la palabra. Ese espíritu, gloria al nombre de Jesús, que lo que vino fue a matar y a destruir. Mi alma adora al que vive. Aquí tenemos que quitarnos de las excusas. Aquí nadie está excepto, gloria al nombre poderoso de Jesús, de seguir con excusas. Mi alma adora al que vive. Aquí tenemos que declararnos culpables ante la presencia de Dios, porque sus juicios son justos, sus juicios son reales. Por eso era que mientras Él me hablaba, yo lloraba porque yo sé lo que yo he hecho. Mi hermano al que vive, yo sé de lo que yo soy. Oh, gloria al nombre de Jesús. Yo sé de lo que yo soy merecedor. ¿Por qué? Porque he tenido que reconocer, mi alma adora al que vive, he tenido que aceptar, mi alma adora al que vive, que aquel invisible que yo nunca veía, aquel invisible que yo nunca clamaba, aquel invisible del que me hablaba, gloria al nombre de Jesús, yo tenía que probarlo. Mi alma adora al que vive. Aún pasaba el tiempo y cuando entendí que aquel hombre me había vendido, que me había traicionado, mi alma adora al que vive, después este hombre se metió en la religión, y cuando se metió que fue a la iglesia, mi alma adora al que vive, las palabras mías eran: así sí es fácil, así sí es bueno. Después que me chotea, después que me vende, después que me entregas a la, ay Dios mío, después que me entregas a la policía, ahora vienes a esconderte en los brazos del Nazareno. Eso era lo que salía de mi boca. Eso era lo que salía de mi boca. Después que me vendiste, te vienes a esconder detrás del Nazareno. Así es muy fácil, mi alma adora al que vive. Pero yo no sabía, mi alma adora al que vive, que eso también iba a servirme de testimonio, para que en un momento dado también yo me refugiara en los brazos del Nazareno. Mi alma adora a Dios. Santo es Jesús. Y dice: deja limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al nombre poderoso de Jesús. El Dios que yo te estoy predicando es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de que antes de castigarte Él va a llamar tu atención. Desde antes de Él declarar un juicio, gloria al nombre de Jesús, Él te va a hacer un llamado para que te acerques. Gloria al nombre de Jesús. De muchos ministerios que caen, muchos pastores que caen, mi alma adora al que vive, y todo el mundo dice: ay, bendito que si fulano cayó. ¿Tú sabes por qué fulano cayó? Porque Jehová le advirtió montones de veces que su caída estaba a la puerta, y decidieron ignorar la palabra de Dios, decidieron ser ellos mismos. Entonces el pueblo dice: ay, bendito, ay, bendito. ¿Y quién dice ay, bendito de Dios? Que se pasan haciendo de su casa un libertinaje, un mercadeo, a coger la palabra tirado para el piso. Dios es pleno para perdonar, pero Él quiere a alguien que lo reconozca, alguien que se atreva a declararse culpable, como hizo David en medio de ese adulterio, gloria al nombre de Jesús, en medio de ese censo, gloria al nombre de Jesús, que hizo cosas que no debía. Dijo: me declaro culpable, me declaro culpable ante la presencia del Dios vivo. Y dijo más, dijo más, dijo más: Dios mío, no me traigas en manos de los hombres, sino que seas tú quien me juzgue. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que en un momento dado la ira de Dios iba a parar, porque sabía que Él tiene misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Oh poderoso Dios. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Yo no sé a cuántos de ustedes, cuando se convirtieron, le dijeron: ¿sabes qué? Te damos 2 meses para que te salgas. Gloria al nombre de Jesús. Por ahí se pasan poniendo tiempo. Y yo le voy a decir algo: aún en el pueblo de Dios, mi alma adora al que vive, hay gente que están declarando tiempo en contra de mi persona. Y ¿sabes una cosa? Dios los va a revelar, Dios los va a sacar a la luz, mi alma adora al que vive. Hay gente, mi alma adora al que vive, que están esperando mi caída. Pero ¿sabes una cosa? Que un hombre espiritual está mirando, un hombre espiritual está mirando, y el Dios que yo recibo está generando, el que vive, está generando, está generando, está generando. Está generando, y no me pienso quedar callado, no me pienso quedar callado. ¿Sabes por qué? Porque esto no es cuestión de guapo, esto es cuestión de Dios, mi hermano las queridas. Al que Dios llama, Dios respalda, gloria al nombre de Jesús. Oh, mi alma adora al que vive. Cuando yo voy a hacer un ayuno, yo no voy a pasar hambre. ¿Sabes qué? Para pasar hambre mejor me jalto de hamburger. Cuando yo voy a hacer un ayuno, yo le digo: Señor, que seas tú, que seas tú. Y cuando Dios comienza a poner el cuchillo en mi garganta, no me quiere pasar ni el café, mi hermano al que vive. Y cuando yo veo eso, digo: yo sé que algo está pasando, algo tú vas a revelar. Y yo lo digo, mira, desde este altar y sin temor. Yo espero en el Señor que los que estén viendo la caída, que quieran ver mi caída, que están haciendo cosas a mi espalda, yo le pido a Dios, gloria al nombre de Jesús, que Dios le dé un impacto, pero un impacto terrible, que ellos entiendan, gloria al nombre de Jesús, que la cosa no es conmigo. Yo no sé cuántos de ustedes le dijeron: ¿sabes qué? Te damos 2 meses, 3 meses. Muchos cuchichean a la espalda, no. A Raquel le vamos a dar 1 año, le vamos a dar 3 meses para que se caiga. Y ¿sabes qué? Todavía Raquel está de pie. Gloria al nombre de Jesús. A Carmen le vamos a dar 2 semanas que vuelve al mundo. Carmen todavía de pie. ¿Cuánto tiempo te dieron a ti? Muchachos, mira, que esa mujer, gloria al nombre de Jesús, de donde Dios la sacó, ¿tú crees que va a estar mucho tiempo? Mi hermano del que vive 35 años sola, gloria al nombre de Jesús. Cuando se convirtió, ojalá tu ministerio se dé. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria. Esto no es cuestión de palabras, esto no es cuestión, gloria al nombre poderoso de Jesús, de que yo cante, de que yo grite, de que yo hable lengua, de que yo haga todas estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque a mí la palabra me enseña que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero lo más que me llama la atención, que cuando le dijo aquí al Señor, le dijo: arrancamos la cizaña, y le dijo: no arranquen la cizaña porque se puede el trigo. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando buscamos, ¿sabes por qué? Porque el trigo y la cizaña se parecen. Por eso ten cuidado, porque esto que voy a predicar bajo el tema: se parecen pero no son. Por el nombre de Jesús. Ya Dios, pastor,
mensaje que viene para el pueblo. Mi hermano del que vive, ¿sabes por qué? Porque aquí se va a desenmascarar el diablo y los demonios. Aquí vamos a tener que en el nombre de Jesús. Pero ya basta de las cosas. Mi hermano del que vive, es tiempo de comenzar a desenmascarar los que dicen que son y no son, los que dicen que nacieron del agua y del espíritu y todavía viven separados de la gloria de Dios. Dios es misericordioso, pero Dios guarda de sus siervos, mi hermano del que vive. Aleluya, gloria a Dios. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Muchas veces, mi hermano del que vive, cuando a mí me veían en la calle haciendo todas estas cosas, lo primero que el hombre dijo: a ese un día lo van a conseguir muerto. Mi hermano del que vive, la misma familia mía comenzaba a maldecirme. Mi hermano de Dios, ¿sabes por qué? Porque no es fácil tener una persona así en la casa. Mi hermano del que vive, una persona, gloria al nombre poderoso de Jesús, que vive en una casa y vive tu madre, vive tu familia. A mí, sin importarme que pasara alguien en un carro y rociara la casa, que se llevaran a todo el mundo enredado, pero lo que estaba pasando que en aquel tiempo, gloria al nombre de Jesús, el Señor me estaba guardando de una manera poderosa, porque cualquier persona podía levantarse, mi hermano del que vive, pero el Señor me estaba escondiendo en su presencia. Aleluya. Dice, porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Vive Dios. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Por eso nosotros, cuando nos predican, tenemos que comernos ese manjar, porque esa palabra no es para otro lugar, esa palabra es para aquí, mi hermano del que vive. No, que ese mensaje no es para aquí. Muchos pastores tienen esa costumbre, muchos evangelistas, cuando comienzan a sacar el pecado a la luz: no, eso aquí te lo pasa. Pues vete a predicar lo que está pasando. ¿Qué usted es aquí? Gloria al nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es aquí que es? Gloria al nombre de Jesús. Mi alma adora al que vive. Gloria a Dios. Y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Santo es. Va a llegar el momento, en el nombre de Jesús, cuando la persona anda por ahí en reversa, mi hermano del que vive, cuando la persona anda tirando para el lado, gloria al nombre de Jesús, donde Dios, gloria al nombre de Jesús, quiere rescatarte, quiere sacarte, mi hermano del que vive, de donde tú estás. ¿Por qué? Porque el Dios que yo conozco vino a salvar todo lo que se había perdido. El Dios que yo conozco dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero hoy en día hay muchos que no andan en la verdad. ¿Sabes por qué? Porque los que predican se han quedado callados, no han querido hablar la verdad. Entonces, ¿cómo van a conocer la verdad si no hay nadie que se las predique? Santo. Oh, poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Y dice: por la iniquidad de su codicia me enojé, y le vi, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esa palabra yo la recibí profundamente, gloria al nombre de Jesús, porque así andaba yo, mi hermano del que vive, a un extremo que yo creo que Dios se cansó, dijo: este de verdad que está terrible, mi hermano del que vive, gloria al nombre poderoso de Jesús. Pero llegó un momento donde Él quería restaurarme, y dice la palabra: he visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé y le daré consuelo a Él y a sus enlutados, produciré frutos de labios, paz para el que está lejos y el cercano, dijo Jehová, y lo sanaré, mi alma adora al que vive. Tú sabes por qué cuando tú andas en el mundo y te conviertes, porque es que las personas muchas veces te ponen tiempo. Aleluya. ¿Sabes qué? Porque Dios tiene un tiempo para cada hombre y un hombre para cada tiempo. Y lo más que me llama la atención que llega el tiempo que te conviertes, pero llega el tiempo donde desciende el Espíritu Santo sobre tu persona. Llega el tiempo donde la boca de Jehová va a estar sobre tu boca. Y por eso es que el enemigo te pone tiempo. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que la boca de Jehová esté sobre tu boca. No quiere que tú prediques lo que Jehová va a hablar, que Él va a hablar que vive. No quiere el nombre poderoso de
Jesús. Por eso nosotros, los que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, no es tiempo de retroceder, es tiempo de seguir declarando a culpables ante la presencia de Dios, para que tú puedas conseguir el secreto de Dios. Santo eres, Jehová. Muchos dicen, Dios. clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ahí se quedaron. Leyeron el texto pero no clamaron, no buscaron. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo se va a declarar las cosas grandes y ocultas que yo no conozco si yo no me someto y busco en la intimidad? Gloria al nombre de Jesús. Mi alma adora al que vive. Aleluya, aleluya. Mi alma adora a Dios. Poderoso eres Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Gloria al nombre de Jesús. Por eso que no quieren, gloria al nombre de Jesús, no quieren. Mi alma adora al que vive, te van a hacer la guerra, te van a hacer la guerra. Mi alma adora al que vive, comienzan, están recién convertidos, mi alma adora al que vive, y comienzan a querer troncharte el camino. Aun cuando llevas tiempo, mi alma adora al que vive, se levanta alguien y te va a decir algo, mi alma adora al que vive. ¿Por qué? Para troncharte el camino. Mi alma adora a Dios. Ay, poder, aleluya. Pero dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Gloria al nombre de Jesús. No sé cuántos han vivido esa palabra, pero esa palabra yo la he hecho mía. Gloria al nombre de Jesús. Así que en esta tarde tú no la dejes ir, haz la tuya, mi alma adora al que vive, porque aquel que te llamó, mi alma adora al que vive, aquel es el que va a pelear la batalla por ti, mi alma adora a Dios. Aquel que, oh, gloria al nombre de Jesús, aquel que te sacó de donde tú estabas, aquel es el que va a sacar la cara por ti. Vive mi Dios. Y me llama mucho la atención porque dice en Isaías 42:1: he aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre mí el Espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Vive Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, mi alma. Eso es lo que el enemigo le teme. Que cuando tú te conviertas, que Dios ponga el Espíritu sobre ti y que tú seas como su boca. Y ese es el secreto. Declarando culpable ante la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Isaías era impuro de labios, le gustaba hablar malo. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma adora al que vive. Decía tantas cosas, gloria al nombre de Jesús. Pero ¿sabes lo que pasó? Que por eso fue que Dios tuvo que pasar carbón encendido. Mandó el ángel y el ángel cogió carbón encendido ay Dios mío, del altar con unas tenazas y se las pasó los labios de Isaías, porque Isaías era impuro de labios. Pero ahora me llama mucho más la atención, porque a nosotros, gloria al nombre de Jesús, mi alma adora al que vive, nos pasa carbón encendido, mi alma adora a Dios. Pero lo más que me llama la atención es esto: mi alma adora al que vive, que aún el ángel tuvo que coger los carbones con tenaza, porque si el ángel mete la mano en el carbón se quema también, gloria al nombre de Jesús. Pero a nosotros nos pasa por la boca, porque sabes que cuando tú vienes a ser como la boca de Dios, mi alma adora al que vive, cuando Él pone la palabra en ti, mi alma adora al que vive, Él pasa el carbón encendido por tu boca, mi alma adora al que vive, para que tú hables la palabra de Dios, para que tú hables la verdad que Dios quiere que tú traigas, sin freno y sin reversa. Mi alma adora al que vive, poderoso eres, Rey de gloria. Así que yo no sé cuántos verdaderamente se han declarado en esta tarde culpables ante la presencia del Señor. Mi alma adora al que vive. Yo no sé cuántos se han declarado culpables. Mi alma adora al que vive. Pero todo aquel que se haya declarado culpable ante la presencia de Dios, yo hago un llamado. Mi alma adora al que vive, para que hoy tú te declares culpable ante la presencia del Señor, para que el Señor siga haciendo cosas contigo, para que te esfuerces. Mi alma adora al que vive, para que te siga llenando de la presencia de Dios. Poderoso eres Jehová de gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma adora al que vive. Poderoso es Jehová de gloria. Por eso era que lloraba, gloria al nombre de Jesús. Porque esa palabra penetró en lo profundo de mi corazón. Esa palabra me tocó en lo profundo de mi corazón. Nosotros somos merecedores de tantas cosas, y Él en su misericordia nos da oportunidad
en su misericordia, gloria al nombre de Jesús, aún el castigo merecido que tenemos, mi alma adora al que vive, quedó anulado, gloria al nombre de Jesús. Por eso dice, si te convirtieres, oh, gloria al nombre de Jesús, yo te restauraré, y si entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca, mi alma adora al que vive. Gloria, 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 gloria al nombre de Jesús. Oh, poderoso Jehová de gloria. Mi alma te bendice, Dios mío. Mi alma te bendice, Dios mío. Aleluya. 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 Yo no hay los culpables, Jehová. Poderoso eres Jehová. Poderoso eres Jehová. Mi alma te bendice, Dios mío. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos los culpables a la presencia del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Bienvenidos los culpables a la presencia del Señor. Mi alma adora al que vive. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, dice el Señor en su palabra. Oh, gloria al nombre